Cuando me diagnosticaron una enfermedad terminal, mi madrastra trajo a sus 2 hijas, vestidas con esmero, a visitar a mi marido. Mi hermana menor, impaciente por eliminar a mi hija, quería allanar el camino para su propia futura descendencia. Todas creían que yo era un insecto a punto de morir, algo que podían tragarse entero en cualquier momento. Lo que no sabían es que yo era el gorrión destinado a volar alto. Este gran juego de indulgencia, decadencia y ruina era la trampa oceánica que les había preparado en secreto. El momento en que su sueño se hiciera añicos sería también el momento en que los enterrarían. Tras nuestro matrimonio, Tagu y yo nos tratamos con cortesía, como conocidos comedidos. Su madre intentó varias veces añadir concubinas a la familia, pero él las rechazó rotundamente sin importarle el decoro. Solo cuando di a luz a 2 gemelos, un dragón y un fénix, y ya no podía tener hijos, su madre drogó en secreto el té de Tagu. La mujer, preparada de antemano, se adelantó para desnudarlo y casi fue estrangulada. El incidente asustó tanto a su madre que casi se desmaya. Tagu dijo con frialdad: si esto vuelve a ocurrir, informaré de todo a su majestad y me iré con mi esposa a establecer una familia independiente. El miedo crecía en el corazón de su madre, que ya no se atrevía a actuar imprudentemente delante de él. Pero a sus espaldas, le susurró a mi madrastra que yo era celosa y mezquina, incapaz de tolerar a los demás. Sabiendo que mi madrastra y yo estábamos en desacuerdo, adoptó a sus 2 hijas, obligándolas a frecuentar nuestra casa. Mi madrastra aprovechó la oportunidad para vengarse, enviando gente por todas partes a difundir calumnias, diciendo que yo faltaba al respeto a mi suegra, desafiaba a mi marido y estaba paranoica por los celos. Mi reputación se desplomó. Entre todas las posibles respuestas, elegí la que me costaba menos. Con lágrimas en los ojos, me quejé a Tagu con impotencia. Rechazas a todas las mujeres, pero me pones en una situación tan incómoda. Su expresión distante se congeló al ver mis lágrimas. Simplemente dijo: no llores, y salió de la habitación. En cuestión de horas, encontró al primero que difundió los rumores. Tras arrestarlo, el interrogatorio reveló a la verdadera mente maestra, mi madrastra. Visitó personalmente a mi padre, hablándole con amabilidad pero con duras críticas, reprendiéndolo por ser ciego y sordo, permitiendo que su esposa causara estragos en el patio interior de otra familia. Al enfrentarse más tarde a las airadas acusaciones de su madre, Tagu respondió con gélida indiferencia: si la residencia interior es inestable, ¿cómo puedo esperar que mi carrera se mantenga intacta? ¿No fue este el mismo error que cometió mi padre, aquel con el que mi madre guardó profundo resentimiento durante años? ¿Por qué entonces lo repetirías, causando también el caos en mi casa? Los ojos de su madre se enrojecieron. Me miró con veneno. Mira qué suerte tienes. Mi propio hijo, a quien llevé en mi vientre durante 10 meses, que quiere tanto que ni siquiera le importa su madre. Pero yo sabía con toda claridad que Tagu no me quería. Sus acciones decisivas y atronadoras se debieron principalmente a labrarse una reputación de hombre de familia estricto y disciplinado. Pero, ¿qué importaba? Desde detrás de la cortina, sin mover un dedo, les había asestado un golpe fatal. Tagu quería reputación, yo podía dársela. Lo que importaba era el beneficio que yo obtuviera. Suegra, de que tu salud no es buena, dijo Tagu, mi esposa se encargará de los asuntos del hogar a partir de ahora. Ahora se preocupaba por la estabilidad familiar y por nuestra reputación compartida. No tenía concubinas, ni sirvientas, ni bellezas secretas. Me protegió abiertamente, me apoyó con firmeza y dedicó tiempo cada día a guiar a nuestros hijos. Para mí, eso era suficiente. Tras la ascensión al trono del nuevo emperador, Tagu, su fiel compañero de lectura, recibió una autoridad considerable. En pocos años, se convirtió en la estrella en ascenso a la que todos en la corte anhelaban aferrarse. Y gracias a él, me convertí en Madame Ta, respetada en toda la capital. Mi hija destacó en la academia femenina. Mi hijo dominaba las 6 artes y devoraba libros sin esfuerzo. Un matrimonio en paz, hijos obedientes y 7 años de tranquilidad. Pero hoy, el médico me dijo que mi cuerpo llevaba mucho tiempo envenenado desde la infancia, una toxina crónica y mortal. Me queda menos de 1 año. Esa noche le pregunté a Tagu: si muero, ¿qué harás? No levantó la vista. Por supuesto que guardaré luto por ti.
Una leve amargura me revolvió el pecho, una inesperada oleada de emoción hacia este hombre que había vivido toda su vida en un frío confinamiento. ¿Después del luto qué? Pregunté. Su mirada permaneció indiferente mientras respondía: mamá me arreglará un nuevo matrimonio. La casa Ta no puede prescindir de una ama de casa que administre la residencia interior. Y en el futuro los matrimonios de los niños también deberán ser presididos por una ama de casa adecuada. El aleteo en mi corazón era como un lago en calma, acariciado por una suave brisa, con pequeñas ondas que se elevaban y luego se calmaban lentamente. Ahora el viento había cesado. El lago volvió a la calma total. No quedó ni una sola onda. Tagú continuó: nacimiento, vejez, enfermedad, muerte, así son las cosas en el mundo. Si yo muriera mientras ayudaba en la catástrofe, tú también deberías volver a casarte en lugar de desperdiciar tu vida por mí. Cerré los ojos, reprimiendo el desdén que crecía en mi interior. En este mundo, que un hombre se vuelva a casar tras perder a su esposa es normal. Pero que una mujer se vuelva a casar tras perder a su marido. Antes de lidiar con los chismes de afuera, incluso sus propios padres lo considerarían una vergüenza. En silencio me dije: Tagú, que nunca más me acuses de crueldad. Tenías a tus padres para guiarte, a tus amigos para apoyarte, y tu vida siempre transcurrirá con normalidad. Pero mis hijos solo me tienen a mí. Tal como lo esperaba, esa misma tarde, después de que se fuera el médico, mi madrastra, impaciente hasta la médula, se disfrazó y vino a buscar noticias. El médico, siguiendo mis instrucciones, se negó a revelar nada hasta que ella inventó 1000 historias y usó amenazas y tentaciones. Solo entonces confesó a regañadientes que yo tenía una enfermedad terminal. Ella estaba tan contenta que rompió a llorar, murmurando repetidamente: ¡qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Esa misma noche la clínica ardió en cenizas en un incendio repentino. Al mismo tiempo, en mi tienda de dotes, uno de los dependientes fue alcanzado por un incendio tan intenso que le destrozó el rostro. Mi madrastra, llena de energía y alegría, vino a visitarme, solo para ser detenida en la puerta. Hace años, después de que Tagú reprendiera a mi padre, este regresó a casa y declaró que nunca más se le permitiría entrar en la residencia Ta. No era la primera vez que la rechazaban, pero a diferencia de su expresión sombría anterior, hoy parecía relajada. Le puso plata en la mano al guardia. No entraré. Simplemente dale esta carta a la señora. El contenido era simple y conciso. Sin Siu, no querrás que tus gemelos sean torturados hasta la muerte por la mujer con la que tu esposo se case después de tu muerte, ¿verdad? Me reí, quemé la carta hasta convertirla en cenizas y luego la invité a pasar. Deambulaba por la residencia Ta con la mirada penetrante, deteniéndose con avidez en cada adorno, objetos que el dinero jamás podría comprar. Provenía de una familia de comerciantes inmensamente rica, pero en esta dinastía los comerciantes tenían restricciones, sin poder usar ciertas decoraciones costosas reservadas a los funcionarios. Durante todos estos años, Tagú había ascendido de rango sin parar, mientras que mi padre permanecía estancado. Mi madrastra codiciaba mi matrimonio con una familia poderosa, por lo que era extremadamente exigente con los pretendientes para sus 2 hijas. Era comerciante, pero despreciaba a las familias de comerciantes que le proponían matrimonio. Insistía en elegir entre hijos nobles. Desafortunadamente el rango de mi padre era demasiado bajo. Las familias de alta cuna que ella admiraba no se rebajaban a considerarnos, mientras que a quienes estaban dispuestos a casarse con nosotros los desestimaba por ser inferiores a nosotros. Y así los matrimonios de sus 2 hijas se retrasaron indefinidamente. Ahora, con la habitación despejada y mis asistentes de confianza vigilando la puerta, me tomó de la mano y rompió a llorar. Sin Siu, si tu suegra y tu esposo se enteran de tu enfermedad, seguro que empezarán a preparar su nuevo matrimonio. Una vez que la nueva esposa dé a luz a sus propios hijos y compita con los tuyos por la sucesión, tus gemelos no tendrán dónde sobrevivir. Abrí los ojos de par en par, presa del pánico, y lloré a gritos. ¿Qué hago, madre? Por favor, sálvame. Complacida con mi reacción, sonrió. ¿Por qué no traigo a tus 2 hermanas mañana? Si a tu esposo le gusta una de ellas, puede convertirse en su concubina. Después del luto será la esposa principal. Como desmadre de tus hijos, seguro que los tratará bien. Sin Siu, después de todo, somos familia.
Me sequé las lágrimas y sonreí levemente. Solo temo que mis hermanas sean agraviadas. No, no me han hecho ningún daño, dijo rápidamente. Siempre y cuando hables en su nombre. Antes tu suegra me presionaba, entré en pánico y cometí errores que dañaron tu reputación. Mamá nunca quiso hacerte daño. La burla brilló en mis ojos. Sé que mamá fue obligada. En cuanto a mi esposo, déjamelo a mí. Vete a casa y espera mis noticias. Esa noche, después de contarle todo, Tao Gu rechazó la idea sin dudarlo. Siempre había despreciado a quienes tenían malas intenciones, algo que yo sabía muy bien. Así que le hablé con dulzura. La salud de tu madre ha empeorado desde el otoño. No tiene compañía. Y aunque solo es mi madrastra, es tu suegra de nombre. La han mantenido a distancia durante años, seguro que ha aprendido la lección. Si la traemos aquí temporalmente para acompañar a mi madre, los forasteros simplemente dirán que eres generoso y comprensivo, dándole la oportunidad de cambiar. Si te niegas indefinidamente, podría parecer mezquino. Al fin y al cabo, estamos emparentados por matrimonio, ¿no? Su mirada se suavizó un poco. Al ver esto continué, después del año nuevo, debes viajar a Qingzhou para supervisar las obras contra inundaciones. Tendrás que colaborar estrechamente con mi padre. Tiene años de experiencia y es un hombre capaz. Es mejor aliviar las tensiones ahora que sufrir conflictos más adelante que puedan interrumpir el proyecto. Tao Gu asintió. Tienes razón. Lo haremos a tu manera. Al recibir la noticia, mi madrastra empacó inmediatamente sus pertenencias y llevó a mis dos hermanas a la residencia del duque. Mi segunda y tercera hermanas vestían a la perfección, radiantes y exquisitas. Eran aún jóvenes, muy inferiores a mi madrastra en profundidad y astucia, y su codicia se reflejaba claramente en sus ojos. Todos los días se vestían con diferentes y preciosos atuendos para visitar a Tao Gu. Cuando la segunda hermana trajo el té, la tercera ofreció pasteles, cuando la tercera preparó sopa, la segunda tocó la cítara. Se turnaron, cada movimiento más calculado que el anterior. Sin embargo, enfurecieron tanto a Tao Gu que colocó 2 guardias fuera del estudio, prohibiendo la entrada. Esa noche desahogó su frustración conmigo. Tus 2 hermanas, espetó, son realmente insoportables. Parpadeé con inocencia. ¿Qué quiere decir marido? Apretó los dientes. En resumen, no son buenas personas. Inconmovible ante la persuasión, Tao Gu se negó a entretenerlos. Así que mi madrastra se fijó en mi suegra. Le regaló tesoros excepcionales, lo que llevó a mis 2 hermanas a congraciarse con ella. Creía que con este viaje por fin se afianzaría en la casa Tao. Pero en cambio, la echaron. La madrastra estaba hecha un desastre cuando entró furiosa a buscarme, con un moretón oscuro en la frente donde la había golpeado una taza de té. Gritó furiosa. ¿Por qué le repetiste a tu suegra lo que te dije? Está en la flor de la vida, espetó. En el futuro, si tus hermanas quieren entrar en esta casa, seguirán necesitando su aprobación. Ofenderla solo nos perjudica. Parpadeé confundida. Mi suegra me disculpó por saludarme por la mañana y por la noche hace años. Hace mucho que no la veo, y mucho menos le cuento. El terror se reflejó en sus ojos. Entonces, ¿cómo supo que te lo dije? Me obligó a manchar tu reputación. Bajé la voz. Si mis hermanas quieren unirse a esta casa, necesitarán su aprobación. Ahora mismo lo más urgente es que los guíes para ganar su favor y hacerla feliz. Apretando los dientes, la madrastra se obligó a actuar con humildad y sumisión, trayendo diferentes tesoros raros cada día para obsequiar a su suegra. Por mucho que se inclinara, su suegra nunca dejaba de hacerle las cosas difíciles. Mi madrastra lo soportaba. Pero mi segunda y tercera hermanas, mimadas por mi padre desde pequeñas, nunca habían experimentado la indiferencia, y mucho menos una humillación tan descarada. ¿Cómo iban a soportarlo? Maldecían a mi suegra en secreto, a sus espaldas. Mi criada hizo pasar deliberadamente a los espías de mi suegra, dejándolos oír cada palabra. El gélido sarcasmo de mi suegra se desvaneció de repente. En cambio, invitó con cariño a mis 2 hermanas a admirar las flores. Poco después, un nieto travieso atrajo accidentalmente un enjambre de abejas venenosas,
casi destrozando las caras de la segunda y la tercera hermana. La suegra simplemente dijo en voz baja: «Los niños son traviesos, ¿por qué no se protegieron? Anda, salgan». La madrastra tembló de rabia, con la intención de matarla en su corazón. «Mientras tu suegra siga viva después de tu muerte, tus hermanas y tus hijos jamás conocerán la paz». Enrollé el rosario en mi muñeca. ¿Por qué crear semejante pecado kármico? ¿Qué pretende hacer mi madre? De repente me agarró la mano, delirando. Sin-Siu, tus días están contados. Dentro de unos días, las mujeres de la familia Ta subirán a la montaña a rezar. Ya he preguntado por ahí. Hay muchos precipicios allá arriba, puedes arrastrar a tu suegra por el abismo. Para asegurar la posición de tu hijo como heredero, no debes dudar. La miré con miedo en los ojos justo cuando el mayordomo Tong salió de detrás del biombo, sobresaltándola casi hasta la muerte. El mayordomo Tong hizo una rápida reverencia. Este viejo sirviente tiene un don, uno que te permitirá tener siempre algo sobre la anciana, para que nunca se atreva a desafiarte. Después de todo, es mucho más útil viva que muerta. Más adelante, si el joven señor se niega a obedecer a tu hija, aún habrá alguien que pueda contenerlo y obligarlo a obedecer. Después de todo, ella es su madre biológica. Con recelo, la madrastra miró la máscara de su rostro y me preguntó, sorprendida. ¿Quién es? El mayordomo Tong intervino para responder primero. Soy el hermano mayor de la concubina Tong. En aquel entonces mi hermana menor era la concubina predilecta del antiguo duque de esta casa. La anciana, celosa de su favor, hizo que alguien manipulara las cosas durante el parto de mi hermana, causando que ella y el niño murieran juntos. Incluso quiso matarme para silenciarme. Destruí mi propia imagen y me aferré a su lado durante años, todo por el día en que pudiera vengar a mi hermana. Quiero que tomes esta evidencia y atormentes lentamente a esa vieja venenosa, para que no pueda dormir tranquila otra noche. Estas son todas las pruebas que he recopilado a lo largo de muchos años sobre el asesinato de mi hermana. Rebosante de alegría, la madrastra estaba extasiada, pero era cautelosa por naturaleza y no dejó que el deleite le nublara la mente. Gastó en secreto una gran cantidad de dinero verificando las pruebas que le había dado el mayordomo Tom. Una vez confirmada su veracidad, fue con confianza al patio de mi suegra. No tenía ni idea de que se encaminaba hacia su propia perdición. Durante varios días seguidos, mi suegra trató a mi madrastra y a mis dos hermanas con una calidez excepcional, e incluso rompió el precedente al venir a cenar conmigo y con Tagu al salón principal. Durante una de esas comidas, le sonrió a mi segunda hermana. ¿Ya te has prometido algo a alguien? Tanto mi segunda hermana como mi tercera habían heredado de mi padre una belleza deslumbrante. En los últimos días, su suegra había llamado personalmente al médico imperial para que les curara las picaduras de abeja. Sus rostros no solo estaban completamente curados, sino que estaban aún más radiantes que antes. La tercera hermana le lanzó a la segunda una mirada de celos. La segunda hermana se sonrojó y susurró: «No, no me he comprometido con nadie». La sonrisa de la suegra se iluminó. «Si no tienes compromiso, ¿qué opinas de tu cuñado? Si no te importa que sea mayor que tú, podrías casarte con alguien de esta familia. Incluso como concubina, tu estatus y honor estarían muy por encima de los demás». La segunda hermana luchaba por contener la emoción, con la mirada fija en Tagu. Esto depende de los deseos de su cuñado. Tagu colocó con cuidado un trozo de verdura en su tazón. Claro que estaría dispuesto. Solo temo que te sientas ofendido. ¿A qué te refieres con perjudicado? Claro que estoy dispuesto. La madrastra y sus dos hijas estaban locas de alegría. Ninguna notó la frialdad en los ojos de Tagu. En un abrir y cerrar de ojos, llegó el día en que toda la familia debía subir a la montaña a ofrecer incienso. Mi suegra invitó a mi madrastra a subirse a su carruaje. Compartí otro con mi segunda y tercera hermana. A mitad de la montaña, un grito desgarrador surgió del carruaje de la suegra. La segunda hermana, la tercera hermana y yo bajamos a mirar. Vimos a la suegra cubriéndose la cara, sollozando. El camino de montaña era muy accidentado. El eje se soltó. Tu madre saltó para salvarme y se cayó del acantilado. Mi segunda hermana y mi tercera hermana rompieron a llorar desconsoladamente.
Saqué mi pañuelo y contuve 2 lágrimas mientras ayudaba a mi suegra a sostenerla. En la vida, lo que más le preocupaba a mi madre era el matrimonio de mis hermanas. Ahora que murió salvándote, toda nuestra familia debe estarle agradecida. La suegra lloró amargamente apartando la mirada. Ya estoy vieja e inútil. Los matrimonios de tus hermanas dependerán de ti. Con lágrimas en los ojos, respondí. Por supuesto. Mi padre regresó de Qingzhou a toda prisa, presa del pánico. Se negó a permitir los ritos de duelo por su madrastra, insistiendo en que su muerte se mantuviera en secreto. Parecía una súplica, pero en realidad era una amenaza tanto para mí como para Tagú. Mi buena hija, mi buen yerno, no debes retrasar el futuro de tus hermanas. Si celebramos un funeral, deberán vestir de luto y esperar a que se cumpla el periodo filial. Para entonces habrán pasado la mejor edad para el matrimonio, y sus vidas estarán arruinadas. Por su madre, que murió salvando a tu suegra, accede a mi petición. Tagú y yo accedimos a la petición de mi padre y solo difundimos que mi madrastra había regresado a su pueblo natal. Mi padre asintió. Tus hermanas pueden haber nacido de una madrastra, pero siguen siendo de tu sangre. Al casarse, su estatus no debe ser muy inferior al de la casa del duque. Después de todo, su madre murió salvando a la anciana. Me tragué la ira. Padre, llevas media vida estancado en el 4.º puesto. Más que nadie, deberías entender lo imposible que es ascender socialmente. Me casé con alguien de la casa del duque solo porque la familia de mi madre biológica era una línea de grandes generales. En nuestro mundo siempre es la mujer la que es engañada u obligada a casarse con alguien de inferior calidad. ¿Cuántas casas nobles se casarían con una chica de una familia insignificante como su esposa principal? Los hombres calculan mucho más que las mujeres. Padre, ¿no eres el mejor ejemplo? Resopló. Si no puedes ser esposa principal, entonces ser concubina es aceptable. Se ha vuelto loco. Entonces explotó. Si te casaste con un miembro de la casa del duque y me apoyaste, ¿por qué tendría que humillarme así? Tus hermanas segunda y tercera son filiales, si se casan con alguien de otra casa noble, yo también me beneficiaré. Si te niegas a gestionar sus matrimonios como es debido, todos pereceremos juntos. Tagú me apretó la mano con suavidad, sonriendo con refinada calidez. Como mi suegro lo pide, naturalmente lo haré. Satisfecho, mi padre finalmente se fue. El mayordomo Tong se quitó la máscara y asumió oficialmente el cargo de contador principal en la casa Tagú. Él era, en realidad, el médico que me había diagnosticado años atrás. Una vez envié hombres para escoltarlo fuera de la capital a un lugar seguro. Se negó a abandonar la promesa de 1000 historias de mi madrastra y casi muere en el incendio que ella provocó. Mi gente logró salvarlo, pero no pudo salvar su dignidad. Su esposa, su hijo y su anciana madre perecieron en las llamas. Arruinado y acorralado, no tuvo más remedio que usar su incomparable habilidad médica a cambio de un pacto conmigo. Mataría a mi madrastra y vengaría a su familia. Él, a cambio, daría su vida y sus habilidades para recompensarme. No sabía que de todas formas, la habría matado. El veneno crónico en mi cuerpo provenía de ella. Me debía una vida. Naturalmente la recuperaría. Pensó que la evidencia del asesinato de una concubina y su hijo por parte de su suegra le permitiría controlarla, pero ignoró por completo a Tagú, el caballero gentil y elegante que parecía ser. Tagú era un ministro cercano al emperador con un futuro inmenso. Si su suegra cargaba con una mancha como el asesinato, su carrera se derrumbaría y la intachable reputación que valoraba por encima de todo quedaría irremediablemente manchada. Un hombre que pasó años en la política, limpiando su nombre a la perfección, ¿cómo pudo permitir la existencia de tal evidencia? Mi madrastra estaba destinada a morir a manos de esa madre y ese hijo. Miré con la mirada perdida mis manos pálidas e inmaculadas. El mayordomo Tong preguntó con ansiedad, «Señora, ¿no teme que el duque sospeche de usted?» Sonreí. «No te preocupes. De entre todas las personas, él jamás sospechará de mí. Todo, desde mi nacimiento hasta mi matrimonio, fue investigado a fondo antes de que entrara en la casa de los Tagú. A sus ojos, yo no era más que una niña tímida que perdió a su madre a temprana edad y vivía bajo el yugo de una madrastra tiránica. No representaba ninguna amenaza. No tenía ningún respaldo.
Yo era la persona perfecta para ser una esposa tranquila y obediente. Incluso nuestros placeres conyugales consistían únicamente en su preferencia por instruir a los demás. Creía que gracias a sus enseñanzas y su prolongada influencia, me había vuelto un poco más inteligente, un poco más capaz. En su mente él era mi cielo, mi deidad. Una mujer pequeña e indefensa como yo, débil y siempre clamando por su protección, ¿cómo podría conspirar contra alguien? Tagú, mi esposo, nunca me valoraste. Nunca sabrás que fue precisamente tu indiferencia lo que me permitió reconstruir la verdad. Su suegra causó la muerte de una concubina y su hijo, y su suegro, incapaz de soportar el golpe, enloqueció y murió joven. Tus ambiciones son enormes. Sueñas con entrar en el gabinete interno, con convertirte en el ministro jefe más joven de la historia. Te niegas el vino, evitas a las mujeres, rehuyes la riqueza y cultivas la imagen de un caballero impecable, todo para no dejarles a tus enemigos ni una sola oportunidad. Lo has hecho bien. Pero nunca debiste subestimarme. De repente se oyeron gritos frenéticos desde afuera. Señora. Señora. Algo terrible ha sucedido. El aire se desbordó en el río. El médico imperial le practicó acupuntura y obligó a mi hijo a vomitar. Solo después de varias horas de tensión, finalmente le salvaron la vida. Con mi hija a mi lado, mantuve la vista junto a la cama de mi hijo inconsciente. La rabia me invadió el pecho con tanta violencia que casi me destrocé. Antes, cuando el mayordomo Tong le tomó el pulso a mi hija, descubrió que ella estaba infectada con el mismo veneno crónico que yo. Por suerte fue una dosis menor, aún no mortal. Mi madrastra estaba muerta, pero mis hijos sufrieron daños justo delante de mis narices. Mis dos hermanas eran mucho más peligrosas de lo que pensaba. Llevaban menos de un mes en casa y ya habían sobornado a los sirvientes de la cocina y del patio delantero, envenenando la comida de mi hija y usando un conejo herido para atraer a mi hijo a la orilla del río. Apenas había reprimido mi furia, aferrándome a un tenue hilo de calma, cuando Tagú la reavivó. Tras enterarse de que nuestro hijo estaba fuera de peligro, Tagú me condujo a la habitación exterior y me habló con un tono amable y contundente. Acepté tomar a tu segunda hermana como concubina, pero dejar que la noticia se difunda demasiado es inapropiado. Al fin y al cabo son tus hermanas. Lo miré con incredulidad. Nuestros hijos acababan de escapar de la muerte, uno aún inconsciente. Y él quería hablar de tomar una concubina. Me temblaba la voz al intentar calmarla. ¿Qué pretende tu marido? Frunció el ceño, disgustado de que siquiera preguntara. Desde que diste a luz, ya no puedes tener hijos. Un dulce sabor metálico me subió a la garganta. Me tragué cada queja y cada arrebato de furia, forcé una risa fría y dije, palabra por palabra, tranquilo, esposo. En cuanto a tomar una concubina, me aseguraré de que todo esté perfectamente organizado. También les diré personalmente que como ya no puedo tener hijos, decidí traer a mi hermana a la casa para que pudiera extender su linaje. Haré saber que fue idea mía. Creí que podría soportarlo. Sin embargo, cuando la última frase salió de mis labios, las comisuras de mis ojos seguían enrojecidas y mi voz seguía temblando. El rostro de Tagú palideció. Por un instante pareció genuinamente nervioso. Se apresuró a explicar, tan apresurado que incluso la elegante compostura de la que siempre se enorgullecía se olvidó. Sé que te han tratado mal, dijo, pero estoy en un punto crítico, mi reputación no puede soportar ni el más mínimo golpe. Sabes que no toco a las mujeres. Querer tomarla como concubina me obliga a ello. Hay razones que no puedo explicarte. Pero eres mi única esposa, deberías confiar en mí. No quería oír otra mentira melosa. Tomar a mi segunda hermana como concubina y dejarla entrar en la casa representaba, para mi plan, 100 beneficios y ningún perjuicio. Este resultado debería haber sido algo que yo acogiera con agrado. Pero no sentí alegría. Solo un profundo dolor que me desgarraba el pecho. Quizás fue porque los niños estaban en peligro al mismo tiempo, dejándome aislada e indefensa. Pero no fue en absoluto porque me hubiera enamorado de Tagú. No se lo merecía. Secándome las lágrimas, miré los rostros inocentes de mis hijos y reafirmé mi determinación. Antes dudaba por miedo infundado a decepcionarlo. Ahora, lo había pensado bien. Nunca me había tratado de una manera digna de mi consideración.
Los resultados de la investigación fueron exactamente los esperados, ambas hermanas habían conspirado. Solo que la tercera hermana fue más descuidada y manejó mal los preparativos posteriores, lo que me permitió comprender fácilmente su debilidad. La segunda hermana, en cambio, era más bonita, más astuta, mucho más astuta. Aún no había conseguido atraparla. Una espada tan afilada debía, naturalmente, guardarse para el momento más crítico. La tercera hermana no había desistido de seducir a Tagú. Siguiendo el consejo de su criada, esa noche se vistió con ropa fina y atractiva y le llevó sopa. Cuando mi gente informó a la segunda hermana, ésta la interceptó de inmediato. Arrastró a la tercera hermana de vuelta a su habitación y la abofeteó sin piedad. Si te atreves a codiciar a mi hombre otra vez, te mataré. Inténtalo si no me crees. Pero si me obedeces, cuando me convierta en duquesa, incluso podría casarte con algún pobre erudito. El cariño fraternal jamás podría compararse con la promesa de riqueza y estatus en la casa Tagú. La segunda hermana se marchó pavoneándose. La tercera se desplomó en la cama, sollozando. Su doncella la abrazó susurrando exactamente lo que había escrito. No temas, segundo Mississippi. He servido en esta casa durante décadas, he visto a todo tipo de personas. No es más que un tigre de papel con lengua afilada. ¿De verdad quieres sentarte a esperar la muerte? En cuanto se levante te atormentará. Te casará con un erudito sin dinero y desperdiciará tu vida. Y cuando finalmente lo logre, años después, ya serás vieja. Él se divertirá afuera, y con tu aspecto deslucido, ¿qué harás entonces? Acarició el cabello de su tercera hermana, alternando miedo y consuelo, hasta que los ojos de su tercera hermana se abrieron de par en par, presa del pánico. No quiero eso. No quiero casarme con un pobre estudiante. Mamá, ayúdame. Por favor, ayúdame. La criada sonrió. Mientras me obedezcas, te garantizo que serás tú quien finalmente entre en la casa Tagú. A partir de esa noche, la tercera hermana se volvió dócil y obediente ante la segunda. Incluso el lápiz labial nupcial que usaría el día de la boda, la tercera hermana se lo aplicó, hizo una reverencia y se sometió. La segunda hermana jamás imaginó que dentro de ese lápiz labial se escondía un potente sedante. Mientras yacía inconsciente, la tercera hermana se puso su túnica nupcial, su velo y se inclinó para servir el té, convirtiéndose, en nombre y ceremonia, en la concubina legítima de la casa Tagú. Mientras Tagú bebía afuera, la tercera hermana quemó el incienso que le había proporcionado, la violenta mezcla afrodisíaca que el mayordomo Tong había pagado caro por obtener. Todo estaba bajo mi control. Todo. Excepto que Tagú perdió la cabeza repentinamente. Tras el efecto de la droga, las comisuras de los ojos de Tagú se enrojecieron y un leve rubor se extendió por su rostro. La tercera hermana se adelantó para apoyarlo, con la voz melodiosa como un pájaro cantor y el cuerpo suave como la seda. «Cuñado». Mientras la apartaba, Tagú se enfureció de repente. Con los ojos enrojecidos, pateó el incensario, rompió una taza de té y luego tomó un trozo afilado y se lo cortó en el brazo. La sangre brotó a borbotones, haciendo que la tercera hermana gritara. En los ojos del hombre famoso por su gentileza y decoro solo había asco desenmascarado. «Fuera». En ese momento dormía profundamente hasta que Tagú abrió la puerta de una patada con un fuerte estruendo. Esa noche casi muero en la cama de Tagú. «Sin Siu, no llores, por favor», murmuró mientras intentaba controlarse, cortándose el brazo de nuevo con una daga para mantenerse consciente. Secó torpemente mis lágrimas. «Sin Siu, lo siento. Te sigo haciendo llorar. Me casé contigo porque no tenía elección. No llores, por favor». Me susurró disculpas una y otra vez, consolándome con dulzura, lamiendo mis lágrimas, hablando con cruda desesperación. «Te he vuelto a lastimar, Sin Siu, golpéame si te hace sentir mejor». Mi madrastra había muerto a manos suyas. Y para mantener a raya a todos los cabos sueltos, naturalmente tuvo que mantener a la segunda y a la tercera hermana en la residencia. La madrastra estaba muerta. Matar también a las otras dos provocaría duras críticas. Los enemigos políticos aprovecharían la oportunidad. No podía decirme estas cosas, pero una vez que me tranquilicé lo entendí perfectamente. Pero aún así. ¿Y qué?
Tagu, nunca fuimos una pareja amorosa. ¿Por qué aferrarte con tanta fuerza a la vida y la muerte ahora? Por tu propia reputación, estuviste dispuesto a sacrificar la mía, dispuesto a sacrificar la vida de mis hijos. Para ti, la vida de nuestra madre y nuestro hijo jamás podría pesar más que tu camino a la gloria. El día que se convirtió en funcionario, juró que incluso si traicionaba a todos, dejaría un legado intachable. Siempre había luchado por esa gran ambición. Pero ahora... Tagu, ¿por qué lloras? ¿Por tu propio engaño? ¿Por tu impotencia? ¿O porque nuestros 7 años de matrimonio no fueron más que cálculos estratégicos, sin una pizca de sincero sentimiento? Sin embargo, una vez albergué un verdadero sentimiento por él. Aún recuerdo el día en que me casé con un miembro de la familia Tagu. Para quebrantarme, mi suegra me obligó a permanecer de pie bajo el pasillo. La lluvia invernal goteaba del alero, un frío punzante que atravesaba mi capa de seda, hundiéndose en mi carne como sanguijuelas heladas. Mi rostro palideció de tormento. Esa noche, Tagu regresó del Tribunal de Revisión Judicial. Tras escuchar lo sucedido, guardó silencio un buen rato antes de dirigirse a la habitación de su suegra. Al día siguiente el rostro de su suegra se ensombreció. Tu esposo salió de mi vientre. No creas que solo por casarte con él se pondrá de tu lado. Esa noche Tagu, con el rostro enfurecido, revisaba documentos oficiales, aplastando entre los dedos un cepillo de pelo de lobo con mango de jade. A la tercera mañana me sostuvo parándose a mi lado bajo el pasillo. Señaló el ciruelo en el patio de la suegra. Te recuerdo como las flores de ciruelo de invierno. Ya le pedí a su algunas, llegarán pronto. Asentí. Flores de ciruelo y nieve, una hermosa escena invernal. Sonrió. Cuando florezcan, acompáñame. Recogeremos nieve para prepararte y disfrutar del paisaje juntos. Un leve temblor me recorrió el pecho, tras el entumecimiento, una cálida dulzura. Acepté. Durante varios días seguidos, pidió permiso en el trabajo y aguantó el castigo conmigo. El Tribunal de Revisión Judicial estaba inundado de casos, con pergaminos apilados como montañas. Sus colegas lo visitaban uno tras otro, preguntándole por qué no se ocupaba de asuntos gubernamentales, sino que se quedaba bajo el pasillo de su suegra. Sonrió levemente, casi ingenuo. Mi madre es estricta con sus reglas. Yo simplemente acompaño a mi nueva esposa. Mi suegra casi escupe sangre de la rabia, gritando, maldiciendo y amenazando con ahorcarse. Intentó todas las tácticas día tras día. Tagu permaneció inmóvil como una montaña, con la mirada fría observando cómo su rabieta se desvanecía. Vete. Considero que nunca me diste a luz. Ella lo dice todos los años, me dijo con calma después. Puede que la madre nunca se canse, pero su hijo está cada vez más cansado. Si mi madre no tiene nada que hacer, debería copiar las escrituras en lugar de perturbar la armonía de mi matrimonio. Desde entonces mi suegra nunca más me hizo esperar. Incluso me saludaba a diario. En aquel entonces realmente deseaba pasar toda la vida con él. Hasta el día en que escuché a su mentor preguntarle, tu compromiso con ella fue arreglado por su difunta madre. Ahora su madre ha fallecido y su padre ha sido degradado. Puedes cancelar el compromiso y casarte con alguien de una familia más noble. ¿Por qué te perjudicas?, respondió Tagu con indiferencia. Precisamente porque su familia ha caído, debo casarme con ella. Lo que más necesito ahora es reputación. He investigado su vida anterior, es en efecto mansa e insensata. Una mujer sin apoyo me entregará todo su corazón si la trato un poco bien. Es la elección ideal para una esposa virtuosa. Además, su madrastra tiene autoridad y no tiene respaldo. Aunque sufra agravios, no puede causar problemas. El rango de su padre es bajo, pero su abuelo materno fue un ministro leal. Forjar un vínculo así también tranquilizará a su majestad. Desde ese día, no le di ningún afecto verdadero, solo beneficios. Porque finalmente comprendí que no me quería ni la mitad. Incluso me despreciaba. Y ahora está frente a mí llorando. Sin-kyu. No sé por qué estoy llorando. Al verte llorar, se me parte el corazón. ¿En serio? No me lo creí. Al día siguiente Tagu despertó con el brazo cubierto de heridas entrecruzadas.
Dejó que el médico lo vendara y ordenó a un sirviente que solicitara permiso para salir de la corte. El sirviente, hábil con las palabras, dijo que Tagú se había golpeado el brazo accidentalmente con algo duro y que necesitaba medio mes para recuperarse. Mientras estuvo enfermo, otros colegas vinieron a visitarlo. Al ver las extrañas vendas en su brazo y la atmósfera opresiva dentro de la residencia, surgieron rumores curiosos. Tras varias rondas de rumores y especulaciones, los rumores comenzaron a extenderse. La concubina enloqueció y casi mató a Tagú en su noche de bodas. Pero la perdonó por el bien de la señora y simplemente la encerró. Al ser interrogado, Tagú lo negó todo. Mi padre, aterrorizado, me escribió una carta preguntándome con ansiedad si los rumores eran ciertos. Respondí que sí. Inmediatamente me envió un paquete de veneno, instruyendo a mi tercera hermana a suicidarse. ¡Qué buen padre tuvimos! Mientras alguien fuera útil, lo protegía a toda costa. Pero una vez que perdía valor, lo desechaba como basura. La tercera hermana estaba encerrada en el ático, vigilada día y noche por su suegra. La segunda hermana recobró el conocimiento y sabiamente no armó un escándalo. Era inteligente. Tras ver lo que le ocurrió a la tercera hermana, comprendió que Tagú no era tonto para dejarse manipular. La llamé. Al principio se negó a venir, pero al final no tuvo otra opción. Al ver su mirada cautelosa, suspiré. Tu hermana estaba poseída. No puedo ayudarla. Por suerte mi esposo no está enojado, solo la confinó. Después de mi partida, ella seguirá siendo la esposa reencontrada de la casa del duque. Pero en cuanto a ti. La sospecha llenó sus ojos. Hirió al amo y aún puede volver a casarse. Le entregué una tarjeta de invitación. Todo ha sido investigado. Alguien deslizó algo impuro en su incensario. Por eso se volvió loca. Mi esposo es generoso y no insistirá. Ahora está al servicio de su suegra. Mientras gane su favor, ascenderá naturalmente. Se mordió el labio con odio reflejado en sus ojos. Continué. Esta es una invitación a un banquete de contemplación de flores. Asistirán todos los jóvenes solteros de la capital. Te llevaré a elegir vestidos y joyas más tarde. En cuanto a qué joven señor quieres conquistar, es totalmente tu decisión. Tu suegra ya te ha aceptado como hija adoptiva. Con esta identidad, aparte de príncipes o alta nobleza, puedes casarte con quien quieras, y yo puedo ayudarte a defenderla. Aferrándose a la invitación, no pudo ocultar su alegría. Gracias, hermana. Si me caso bien, jamás olvidaré tu gran bondad. Sin duda cuidaré de tu hijo y de tu hija. Ese día la acompañé por las tiendas más prestigiosas de la capital, comprando lujosos vestidos de seda, horquillas, polvos perfumados, todo lo que deseaba. El día del banquete la peiné hasta convertirla en una belleza deslumbrante. Quedó encantada, sobre todo al ver que ninguna de las jóvenes presentes podía compararse con su apariencia. Su orgullo se desbordó. El joven noble de túnica bordada, sentado en la posición del anfitrión, había estado bebiendo con aburrimiento. Pero al ver a la segunda hermana, levantó la vista con asombro, y el vino se derramó de su copa. Lo supe al instante. Éxito. Lu Wai y Tagú habían sido enemigos mortales durante muchos años. Al igual que Tagú, provenía de un clan con una larga tradición y había sido un prodigio desde la infancia. Tras los exámenes imperiales, ambos obtuvieron la misma puntuación. Al final, por ser más atractivo, le concedieron el título de elegante Tanhua. Durante años ambos ocuparon cargos oficiales, sin ceder ni un ápice. Sin duda era el mayor rival de Tagú en la carrera hacia el gabinete interno. Pero a diferencia de la estricta autodisciplina de Tagú, Lu Wai era un demonio lujurioso. Amaba a las bellezas y disfrutaba aún más torturarlas. En el pozo seco detrás de la residencia Lu, innumerables hermosas mujeres de ascendencia común habían muerto. En el duelo entre mi despiadada segunda hermana y este monstruo, realmente no sabía qué demonio era más fuerte. Un mes después mi segunda hermana llamó tímidamente a mi puerta, pidiéndome que formalizara su matrimonio con Lu Wai. Bajé la voz. Las familias Tai Lu llevan años siendo enemigas. Puedes casarte con cualquiera, pero no con Lu Wai. Sus mejillas sonrojadas se desvanecieron. Solo lo quiero a él.
Ya me he comprometido con él. Escandaloso. No pude contener la ira. Si es así, entonces dile que traiga los regalos de compromiso adecuados y que le proponga matrimonio formalmente a la familia Ta. Si de verdad quiere casarse contigo, ¿por qué no ha venido a pedir tu mano? ¿O acaso piensas abalanzarte sobre él? Mi segunda hermana me miró fríamente. Hablaré con él. Al observar su silueta ansiosa y esperanzada, reí suavemente. Tonta. En este viaje no encontraría al novio de sus sueños, sino una humillación absoluta. Lu Wai la cuidó por dos razones. Su belleza y la oportunidad de deshonrar a Ta Wu. Por ahora, era una joven dama de la casa del duque, una herramienta perfecta. En la casa de Te, en cuanto le dijo que estaba embarazada y le pidió que la buscara pronto, Lu Wai estalló en carcajadas triunfantes. Nunca me casaré contigo. ¿Cómo podría la familia Lu llegar a ser suegra de la familia Ta? El rostro de la segunda hermana palideció. ¿Qué quieres decir? Lu Wai, aún alegre, se abanicaba. Ve y dile a Ta Wu que llevas a mi hijo, rápido. Me moría de ganas de verlo escupir sangre de rabia. La segunda hermana, aunque astuta, comprendió al instante por qué se le acercaba. Furiosa, se abalanzó sobre él. En ese preciso instante, en casa de Ta Wu, mi hijo y mi hija tosieron sangre y se desplomaron inconscientes. Al ver sus caritas pálidas, se me saltaron las lágrimas. Esta partida de ajedrez, después de tanto tiempo, finalmente llegaba a su fin. Mis hijos ya no tendrían que soportar el sufrimiento. De ahora en adelante su camino sería más fácil. Tras tomarles el pulso a Ta Wu y a los niños, el médico imperial temblaba, con sudor frío en la frente. El heredero y la señorita estaban gravemente envenenados, dijo el médico imperial. Necesitarían medio año de tratamiento minucioso para eliminar todas las toxinas. Por suerte los descubrieron a tiempo, de lo contrario, sus vidas habrían corrido peligro. ¿Y el amo? El médico se secó el sudor de la frente. La toxina en su cuerpo es idéntica a la del heredero, pero mucho más grave. Sobre todo porque una vez inhaló un poderoso incienso afrodisíaco, y la droga de ese incienso reacciona con este veneno. En el futuro. Dudó. La suegra se puso nerviosa. ¿En el futuro qué? Habla. En el futuro. Temo que nunca pueda tener más hijos. La suegra puso los ojos en blanco y casi se desmaya. ¿Mi nieto? ¿Qué pasa con mi nieto? ¿Acaso la familia Ta va a terminar con su linaje? El joven heredero estará bien. Medio año de cuidados lo curará. En su furia, la suegra casi mata a golpes a la tercera hermana. También encontró la bolsa de veneno crónico escondida entre los sobres de los tres niños en la habitación de la segunda hermana. Perdió la razón. Cuando la segunda hermana regresó, su suegra la ató, la abofeteó varias veces para desahogar su ira y luego exigió llevarla a rastras ante las autoridades. La segunda hermana, indignada, gritó. Ahora pertenezco a la familia Lu, ¿cómo te atreves a pegarme? Llevo en mi vientre al hijo de Lu Bai. Mi suegra le lanzó la bolsita. Y este sobre también lo dio Lu Bai. ¿Y qué si lo fue? Bien. Entonces espera la muerte. Mis métodos no fueron sofisticados. Estaban llenos de agujeros. Pero yo estaba apostando. Aposté a que Ta Wu, al darse cuenta de que esto se relacionaba con Lu Bai, haría lo que fuera necesario para exponer todos sus crímenes. Esta fue la debilidad que puse directamente en sus manos. Él la aprovecharía. Para maximizar el beneficio, hay que llevar el plan defectuoso hasta el final. Era inteligente, un político nato. Siempre sopesaba las ganancias y las pérdidas. Le echaría la culpa a Lu Bai de todos sus crímenes, lo clavaría en un pilar de la vergüenza y se aseguraría de que jamás volviera a levantarse. Mis dos hermanas serían etiquetadas como cómplices de Lu Bai. Y el niño dentro de la segunda hermana era la mejor prueba posible. Mis hijos tomaron la medicina que les recetó Stuart Tom. Tras la acupuntura y el vómito de sangre contaminada con toxinas, se recuperaron casi por completo. En cuanto al veneno dentro de Ta Wu, lo dejé en paz. Durante medio año, no me vio. Solo dormía en el estudio.
Y el día que concluyó el caso de Lubai, su inteligencia finalmente cobró plena claridad. Él comprendió perfectamente mi papel en todo este asunto. Esa noche él y yo bebimos un poco en el jardín. Mis últimos días fueron pocos. Mi vida estaba llegando a su fin. Desde que supe que Tagú ya no podía tener hijos, mi suegra valoraba a mis 2 hijos más que a ella misma, especialmente a mi hijo. Era el último linaje de la familia Ta, y depositó en él todas sus esperanzas de perpetuar el apellido Ta. Totalmente ridículo. Miré a Tagú. Después de medio año separados, seguía siendo impactante, quizás incluso más. Con la caída de Lubai, ya había entrado en el gabinete interno, convirtiéndose en su consejero principal más joven. ¿Cómo no iba a estar contento? Sonrió. Sin Siu, ¿no temes que te meta a la cárcel también? Me amenazó igual que cuando me casé con un miembro de la familia Ta. En aquel entonces, cuando caminábamos por el patio de noche, siempre me asustaba con historias de serpientes acechando en la oscuridad. Me aferraba a él con miedo, y con rostro solemne me alzaba en sus brazos. No tengas miedo. Te llevaré. Pero una vez que entrábamos en la habitación, al ver la risa escondida en sus ojos, me daba cuenta de que me habían engañado y lo pellizcaba con fastidio. En ese momento lo comprendí. 7 años no habían sido mucho tiempo. Sonreí levemente. No lo harás. Soy la señora Ta. Compartimos el honor y la pérdida. Podrías dejarme morir tranquilamente en casa, pero jamás permitirías que muriera bajo una acusación vergonzosa. Soy parte de tu reputación. Jugaba con el borde de su taza, las oscuras profundidades de sus ojos ondulaban. Sí. El arsénico ya estaba en tu tazón. Pero luego me arrepentí. Y volcó el cuenco. Sin Siu, de repente descubrí que no quería que murieras, aunque te odiara lo suficiente como para estrangularte. Eres un completo insensato. ¿Lo sabías? Rió con impotencia. Tus planes, tus métodos, mire donde mire, están llenos de lagunas. Para justificar tus acciones ilógicas, me preocupé muchísimo. Suspiré sin poder contener una sonrisa. No podía evitarlo. Era la primera vez que hacía algo malo. Me faltó práctica. Por suerte te entendí bien. En lugar de agotarme, preferí arrastrarte al agua para limpiar el desastre. Después de todo, tú eres el listo. Negó con la cabeza. No soy tu igual. Eres inigualable cuando se trata de usar el corazón de la gente. No importa lo inteligente que sea, aún así te perdí. Me burlé suavemente. No a mí, sino a tu arrogancia. Tagú, no debiste subestimarme. Pero estamos a mano ahora. Tú también fuiste un tonto y yo también te menosprecié. Su mirada se suavizó. Solo arrogancia. Nada más. Y amor también, sin Siu. Pero ya no podía oírlo. Me desplomé sobre la fría mesa de piedra, cerrando los ojos con satisfacción. Tagú rara vez bebía vino, por miedo a emborracharse y retrasar su trabajo. Tampoco buscaba a otras mujeres, porque la esposa que tenía en casa le bastaba. Su matrimonio con Sin Siu había sido concertado hacía mucho tiempo, decidido por su madre antes de fallecer. En aquel entonces el abuelo materno de Sin Siu aún era el famoso general Sin Yuan, célebre en todo el imperio. Debió haber sido una unión perfecta. En aquel entonces a Tagú no le gustaba Sin Siu, una niñita pequeña y autoritaria que una vez reprendió a gritos a su sirviente simplemente porque el chico le había dañado la cometa sin querer. Una niña así, ¿no se convertiría en una fiera arpía? El pequeño Tagú se desesperaba pensando cómo romper el compromiso. Entonces la familia Sin se vio envuelta en el desastre. La madre de Sin Siu falleció repentinamente, su abuelo entró en coma y su padre fue degradado. Lo acompañó para darle el pésame. La jovencita, antes orgullosa, que había permanecido bajo las flores rojas del ciruelo, con su túnica carmesí resplandeciente como el fuego, ahora vestía de blanco con los ojos hinchados por el dolor. La prenda de compromiso que había querido devolver. La agarró con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. De alguna manera, se dio cuenta de que prefería a la chica imperiosa que solía ser antes que a la silenciosa que tenía ante él ahora.
Esa fue la primera vez que Tagu comprendió vagamente lo que significaba la responsabilidad. Su padre le había dicho que una vez que obtuviera su título, debía casarse. Pero pasó demasiado tiempo en la academia, tanto que para cuando finalmente regresó, ya había olvidado el aspecto de su prometida. Regresó a la capital para investigar sus recientes circunstancias, y sintió una profunda tristeza. La niña testaruda que recordaba había sido atormentada por su madrastra hasta volverse tímida, débil e insoportablemente aburrida. Su madre sugirió la anulación matrimonial más de una vez. Incluso su maestro se lo aconsejó. Le expusieron todos los beneficios posibles, diciéndole que este matrimonio no tenía ninguna ventaja. Así que Tagu simplemente encontró una ventaja, la inventó y convenció tanto a su madre como a su maestro. Pero inesperadamente el mismo argumento que los convenció por completo desanimó a Sin-kyu. Sin-kyu era como agua tibia, como un suave bulto de algodón, dejándolo indefenso. Siempre pensó que su esposa era mansa, tímida, incluso tonta. Pero a él no le importó. Pensó que podría devolverle la alegría y el orgullo que una vez fue. Sin embargo, a lo largo de los años de matrimonio, ella se volvió cada vez más amable, más magnánima y más distante. Eso no era lo que él quería. Cuando su amigo íntimo ascendió al trono, ordenó a Tagu viajar a Qingzhou para controlar las inundaciones. Varios funcionarios ya habían muerto allí, arrastrados por las corrientes fluviales. Para Tagu, el viaje fue peligroso. Esa misma noche Sin-kyu le preguntó qué haría si ella moría. Él le habló con sinceridad, pues había querido decirle que si él moría en Qingzhou, debería volver a casarse en lugar de quedarse sola. Nunca fue un buen hombre, era egoísta. Un joven amo criado entre la indulgencia y la decadencia, acostumbrado a doblegarse ante los poderosos y pisotear a los débiles. Para él, nada importaba más que el beneficio. Pero ante Sin-kyu, su corazón frío siempre se ablandaba un poco. Incluso estaba dispuesto a considerar sus intereses. ¿Quién habría pensado que después de media vida de cálculos meticulosos en el ámbito político, sin dejar ni una sola brecha, caería en una trampa tendida con escalofriante precisión por la esposa aparentemente inofensiva y tonta de su hogar? ¿Cómo era capaz de calcular con tanta precisión? Ella allanó el camino, le lanzó el anzuelo que más ansiaba. ¿Por qué? Aun sabiendo que se abría un precipicio, y que un paso en falso significaba la condenación eterna, Tagu no pudo resistirse. Porque para un hombre que lo apostó todo en su carrera, ese anzuelo era irresistible. Su esposa lo comprendía por completo, su cobardía, su oscuridad, su crueldad, su falsa magnanimidad. Pero él nunca la había comprendido. Solo recordaba que ella era débil, llorosa, siempre dependiente de él. Solo al final se dio cuenta. Era él quien no podía vivir sin ella. Mientras perfeccionaba cada detalle del caso contra Luwei, Tagu se vio, más de una vez, hecho reír de ira por Sin-kyu. Cada paso que daba estaba plagado de fallas. Cada movimiento era imprudente. Pero cada vez, ella atacaba con precisión la codicia y el miedo humanos. Estaba tan furioso que quiso matarla en la oscuridad más de una vez. Pero cada vez cedía. No sabía por qué. Solo sabía que quería seguir viviendo con ella. Pero Sin-kyu ya no quería vivir con él. Sin-kyu murió. Murió de una enfermedad incurable. Murió justo delante de él. Llevaba la capa roja que él le había regalado, se inclinó sobre la mesa de piedra y nunca volvió a despertar. La luz del sol inundaba el patio convirtiendo las flores de ciruelo en destellos carmesí. La nieve cubría el suelo. Una escena invernal que siempre le había encantado, ciruelas rojas contra la escarcha blanca. Tagu no podía llorar. Un atisbo de resentimiento hacia Sin-kyu titilaba en su pecho. Con su muerte la última pregunta sin respuesta finalmente se desveló. Había agotado su mente y sus fuerzas pensando en el futuro de sus hijos. Sin embargo, nunca había confiado en él. Ella nunca había confiado en él. Esa verdad lo hirió más profundamente que el dolor. Creía que 7 años de matrimonio, 7 años de fidelidad y disciplina, eran suficientes para que Sin-kyu se sintiera tranquilo. Pero ella nunca había creído en él. En el 3er año de Gun, el emperador falleció. Tagu se retiró de la corte. Logró todo lo que se había propuesto y dejó su nombre en la historia. Se fracturó una pierna durante el control de inundaciones.
Su espalda sufrió lesiones permanentes al rescatar a un niño que cayó al río. Pasó 10 años sin dormir en Qingzhou, luchando contra las inundaciones que destruían los diques año tras año. Antes de finalmente dominar las aguas. Él era Ta Qingtian, el gran secretario más joven de esta dinastía. Y también el primero en retirarse debido a sus heridas. Su hija se había casado y tenía hijos. Su hijo se había casado y había entrado en la burocracia. En la vasta residencia, solo quedaba Ta Wu. Y el brillante jardín de ciruelos rojos en flor. Ese año, la nieve cayó con más fuerza que nunca. Ta Wu se sentó bajo la pasarela cubierta, observando cómo los gorriones salían disparados de las ramas de los ciruelos y se dispersaban hacia el cielo. Se rió a carcajadas. Ya era viejo. Y la muerte estaba cerca. Desde el salón vecino llegaban las animadas voces de su hijo y varios estudiantes celebrando la primera nevada del invierno. Alzaron sus copas y cantaron. Alcen una copa al viento del este y caminen libremente. Las sombras de los sauces caen púrpuras junto a las antiguas murallas de la ciudad. Aún en lugar de días pasados, de la mano, paseando entre las flores. Unidos y separados, la tristeza tan rápida, el resentimiento tan profundo. Las flores de este año eclipsan a las del año pasado. Pero el año que viene será aún más hermoso. ¿Y quién estará allí para admirarlos conmigo? ¿Quién estará allí para admirarlos conmigo? Las lágrimas inundaron los ojos de Ta Wu. Recordó con cruel claridad. Hacía 23 años que no admiraba las flores de ciruelo después de la nieve con Xingqiu. Así es. El año que viene, las flores serán aún más hermosas. Y cuando llegaba ese momento, Xingqiu caminaba a su lado para verlos. El fin.